Pues nada, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en este ratito. Os voy a contar un poquito trucos, dieta cetogénica. Vale, vamos a compartir la pantalla ahora. Venga, perfecto. Ahora lo tenéis. Vamos a hablar un poco de dieta cetogénica. Quiero aclarar conceptos, sobre todo, que es lo más importante. Con que aprendéis alguna cosita, pues yo ya estoy contento de todo esto. Con que tengáis algún recurso para que podáis utilizarlo en vuestro día a día y en estos retos que vamos haciendo cada X tiempo, pues también muchísimo mejor. No solamente vengo a hablar un poquito de cetogénica, sino que daremos algunas pinceladas también sobre ayuno intermitente, que muchas veces combinado puede ser una buena opción para conseguir objetivos que tenemos entre manos, que en muchos casos puede ser perder peso o mejorar la salud en diferentes aspectos. Eh, para los que no me conozcáis, soy Antonio Carmona, fisioterapeuta osteópata y formado en psiconeuroinmunología clínica. Me dedico a una parte clínica, una parte docente, muy relacionada con el sistema hormonal femenino, pero también, bueno, todos los temas de intestino, etcétera, etcétera. Así que, sin dilatar mucho más, bueno, yo me he presentado, pues vamos a empezar por ahí, ¿vale? Eh, vale, ¿qué es una dieta ceto? ¿Qué es una vida cetogénica, ¿no? Porque la gente, creo que hay algo que hay mucha moda aquí y que es entrar en cetosis. La gente habla mucho pero no sabe realmente, o la gente creo que confunde mucho algunos conceptos dentro de lo que sería la dieta cetogénica, ¿vale? Es una dieta en la que vamos a repartir, ¿vale? Los carbohidratos, las proteínas, las grasas de una manera muy concreta para conseguir una serie de efectos de los cuales vamos a hablar ahora. Pero para ello, siempre a mí que me llama muchísimo la atención todo el tema de la vida ancestral y la nutrición evolutiva, pues bueno, os quería hacer simplemente una pincelada como introducción a ello, ¿vale? Los últimos 100.000 años nuestros genes apenas han evolucionado. Sí que seguimos teniendo esos genes de cazador-recolector. Esta frase que me gusta mucho, que es de un amiguete mío, que se llama Antonio Valenzuela, que ha escrito un libro que se llama Hijos de la Adversidad. Siempre dice que nuestros genes se forjaron en la adversidad, ¿vale? Y se expresan con enfermedad en la comodidad. Es decir, estamos expuestos o hemos sobrevivido a una serie de condicionantes en los que no hemos tenido las facilidades que tenemos hoy en día, en las que no hemos tenido la disposición de abrir la nevera y tener la comida, y que nos hemos adaptado a una serie de alimentación y una serie de situaciones del estilo de vida que hoy en día nos hacen ser el ser humano que somos, y que nos estamos modificando esa forma de acatar nuestra salud, está generando diferentes situaciones de patología, pues como por ejemplo el sobrepeso, ¿no? O otras patologías que tenemos aquí en el siglo XXI. Entonces, entender un poquito esta evolución humana, sabiendo que fijaros en ese reloj de 24 horas de lo que sería la formación, ¿vale? de la Tierra. Realmente el ser humano está formado en el minuto, en la hora 11 minuto 58 y 43 segundos. O sea, realmente las últimas 32 centésimas de segundo eh, es un tiempo mínimo para toda la evolución de lo que es todo el planeta, ¿vale? O sea, siempre hemos sido cazadores-recolectores, pero nosotros nacemos en la última parte. Y es en las últimas 32 centésimas de segundo lo que realmente nos hace ver que hemos empezado a comer alimentos procesados. O sea, evolutivamente es algo que no nos corresponde, ¿vale? O sea, esta exposición a la comida basura, a los procesados y a un montón de cosas que tenemos hoy en día realmente no debería ir con nosotros. Entonces, siempre hemos sido cazadores-recolectores con una dieta basada en verduras, tubérculos, proteína animal. Y luego determinadas harinas, cereales, lácteos han sido introducidos en el último momento, lo que a veces nos llama a alguno la atención, los que nos gusta todo este tema evolutivo, de cuestionarnos si realmente lo necesitamos o son interesantes o no son interesantes, ¿vale? Indiferentemente de que tengamos que eh, estudiar cada caso, individualizar para llegar a los objetivos o a solucionar la patología que tiene cada persona.
¿vale? Entonces, como producto de esa evolución o como consecuencia de esa evolución, ¿qué ocurría, no? Pues tenemos exposición al frío, exposición al calor, andamos descalzos, teníamos sensaciones de sed y de hambre que hoy en día las hemos perdido a veces por comer muchas veces, ¿vale? Y ya veremos cómo esa sensación de hambre o de sed en determinados momentos nos puede ayudar a mejorar esos patrones de salud perdidos por el estilo de vida. Ayuno intermitente. Realmente, cuando hablamos de ayuno intermitente un poquito más adelante, pues os daréis cuenta que prácticamente es algo que hacíamos de una manera natural, porque antes no abrimos la nevera, ¿no? Y tenemos ahí el alimento, sino que tenemos que ir a buscar el alimento. Pasamos diferentes franjas horarias en las que tardamos una cantidad importante sin meter alimento en el cuerpo, y eso favorecía que y si ya estuviésemos haciendo de alguna manera ese ayuno intermitente que también se ha puesto un poco de moda, ¿vale? Estresamos los músculos, es decir, nos movíamos. Tenemos que buscar, ¿no? Cuando estimulamos las búsquedas, tenemos que ir a buscar alimento, tenemos que ir a buscar cobijo, tenemos que ir a buscar pues algún refugio porque teníamos que defendernos de otras tribus o de algunos depresores. Entonces, toda la medicina evolutiva que nos ha hecho ser quien somos hoy en día, de alguna manera el perder determinados hábitos nos está llevando también a enfermar o a un montón de situaciones que no son positivas para el desarrollo del ser humano. Por tanto, lo que no nos mata nos hace más fuerte, ¿vale? Así que esa programación que tenemos de haber comido determinadas cosas en el pasado, ¿no? Y de haber pasado hambre, haber pasado sed, pues si las podemos utilizar hoy en día, ¿por qué no utilizarlas como recurso, ¿vale? Dentro de ello, pues vamos a hablar de dos cositas. Tenemos el biorritmo, ¿vale? Que es esta escala de luz y noche, de sol, el día y la noche, en las que de alguna manera se está regulando todo nuestro sistema hormonal y, ¿vale? Y dependemos de ello, o sea, dependemos de nuestras horas de luz y de las horas de noche donde se van a activar determinados ejes hormonales, donde baja la temperatura, ¿vale? Donde generamos melatonina que nos ayuda a reparar parte de nuestro tejido y a regular un montón de hormonas. Nuestro sistema inmune se activa por la noche. Cuando nosotros activamos el sistema inmune por la noche se consume cierta energía. Lo normal en algunos casos es que nosotros cuando nos levantemos por la mañana, si nosotros, esto es algo que en consulta a veces lo pido a algunos pacientes o algunos de mis compañeros probablemente también lo hacen, pésate cuando te vayas a meter en la cama y te pesas por la mañana cuando te levantes otra vez. Lo normal es que se haya perdido algo de peso, 100, 200, medio kilo, ¿vale? Esto será lo habitual, pero muchas veces la obesidad, síndromes metabólicos, situaciones en las que el metabolismo está alterado, pues una de las medidas que podemos tener durante la mañana es que no hayamos perdido peso, se mantenga, incluso hayamos ganado algo de peso. Esto quiere decir que hemos consumido parte de esa grasa que la vamos a utilizar por la noche como combustible para nuestro sistema inmune y para formar las hormonas sexuales, por ejemplo, que se transforman cuando estamos durmiendo, ¿vale? O sea que utilizamos parte de esa grasa como combustible para reparar lo que se ha dañado durante el día. Entonces necesitamos que el biorritmo sea correcto. Necesitamos vivir por el día y dormir y repararnos por la noche, ¿vale? Esto va a ser clave un poco para ese metabolismo pues de la grasa y para el sistema de cuándo comer, no comer o activar ejes de estrés o ejes de no estrés. Entonces, la dieta keto, y aquí sí que quería hacer una puntualización, es una dieta que es alta en grasas, media o baja en proteínas, según determinadas personas, y nula o prácticamente nula en carbohidratos, ¿sí? Me encuentro muchas veces que la gente lo que percibo es que es alta en grasas y alta en proteínas. Bueno, pues no tanto alta en proteínas, ¿eh? Es más bien alta en grasas y porque las proteínas luego se pueden algunas transformar en azúcar, ¿vale? Tenemos algunos procesos para formar, para deshacer, transformar parte de las proteínas en azúcar. Por tanto,
La cantidad de proteínas tampoco es una cantidad alta en una dieta ceto de verdad, ¿vale? Igual que las grasas. O sea, nosotros defendemos una dieta cetogénica con grasas positivas, porque me encuentro gente que lo que hace es utilizar una dieta cetogénica y atiborrarse pues, a grasazas saturadas, grasas que no son positivas, ¿vale? Entonces, puntualmente podemos aceptar alguna grasa saturada porque son necesarias eh, para la salud de cada persona, pero lo que tenemos que elegir siempre son grasas de buena calidad, pescados, pues aguacate, aceites de oliva virgen extra, aceite de cocos, etcétera, etcétera, grasas que nos van a aportar muchos más beneficios, que nos van a ayudar al colesterol y que nos van a hacer que no desarrollamos otras patologías por la calidad de la grasa. Así que hay dos puntualizaciones que sí que me gustaría hacer porque es un error, o por lo menos de mi punto de vista, es un error por lo que mucha gente, es que la cantidad de proteínas no debe ser alta o altísima, no es una dieta hiperproteica, y que la calidad de las grasas no vale cualquier grasa. Tiene que ser una grasa de calidad. Entonces, bueno, la restricción de los carbohidratos va a depender también un poco de la persona, ¿sí? Hay personas que pueden entrar en cetosis con más cantidad de carbohidratos y gente con menos cantidad de carbohidratos. Lo que se estima es que hay una media de un 5% de carbohidratos en esa alimentación, en dieta cetogénica, pero hay personas que pueden tolerar hasta un 20%. Es decir, hay gente que puede entrar en cetosis un poquito antes cuando su flexibilidad metabólica es mejor, cuando su capacidad de transformar, de deshacer esas grasas es correcta, ¿vale? En cualquiera de los casos, lo ideal es la mínima cantidad de carbohidratos para poder entrar antes en cetosis, ¿vale? Como decía, pues limitar el consumo de proteínas, beber mucha agua y, bueno, hacer ayunos y sobre todo el ejercicio. Muchas veces ya no se trata de contar calorías, pero sí se trata de que el gasto que tenemos basal, el gasto que tenemos en el día a día, y el consumo de lo que metemos en el cuerpo esté relativamente equilibrado. Si nuestra intención es perder peso, habrá que hacer más gasto del consumo que tenemos, ¿vale? Entonces aquí, pues un poco lo que os hablaba, hay grasas buenas y grasas malas. Si metemos aceitunas, si metemos salmón, si metemos grasas de pescados azules, si metemos grasas positivas de algunos frutos secos, pues nada tiene que ver si estamos metiendo grasas de salsas, estamos metiendo grasas de ultraprocesados, de pizzas, de rebozados, ¿vale? Unas cosas van a ir hacia un lado, hacia el otro. Además, puntualizando, como hemos puntualizado en otras situaciones, que hay una diferencia entre algunos ácidos grasos que me pueden permitir además antiinflamación y resolución o reparación de lesiones, mientras que otros ácidos grasos lo que van a predisponer es a la inflamación de muchos tejidos y, como algunas de mis compis saben por aquí, muchas veces retirando algunos elementos o algunas grasas proinflamatorias conseguimos mejorar el estado de salud en cuanto a inflamación articular, en cuanto a inflamación en algunas partes del cuerpo de muchos de nuestros pacientes, ¿vale? Así que diferenciar muy bien entre grasas buenas y grasas malas, sabiendo que vamos a tener que hacer un consumo importante de las grasas en dieta cetogénica. Adelanto que hay una parte un poco más técnica, ¿vale? Por requerimiento de algunas de las personas. Simplemente cuando me mete en la parte más técnica, pues a lo mejor hay gente que se va a perder un pelín. Voy a intentar que sea relativamente sencillo, pero sí que en algún momento, como alguien me había comentado que quería saber un poquito más de qué consiste exactamente la cetosis, pues sí que cuando hable de la grasa, que va a ser un momentito, pues os voy a comentar un poquito y va a ver a lo mejor alguna diapositiva un poquito más técnica para el que quiera tener esa información o le sirva para entender más cómo funciona esto de la cetosis, ¿sí? Entonces, por poneros ejemplo, pues tenemos alimentos con menos cantidad de carbohidratos por cada 100 gramos, como la espinaca, que tiene 1 gramo. Fijaros el aguacate, ¿no? Tiene 2 gramos. Bueno, son ejemplos para que tengáis en cuenta. La batata tiene un poquito más, ¿vale? La patata tiene menos. Luego hablaremos trucos
para conseguir que absorber menos carbohidratos, ¿vale? De la batata, por ejemplo, de la patata, pero lo que tratamos muchas veces es de elegir en este tipo de dietas, pues todos estos alimentos que tengan menos cantidad de carbohidratos para poder llegar a nuestro objetivo de llegar a la cetosis, ¿no? Que es lo que da nombre a esta dieta, la dieta cetogénica. Fijaros esta imagen, ¿no? O sea, que al final casi de cada 100 gramos, 69 son carbohidratos. Con esto no llegaríamos ni de casualidad a generar una cetosis en el cuerpo y a conseguir los objetivos que necesitamos. Así que, bueno, yo creo que doy por supuesto que todo el mundo entiende que todos estos alimentos de aquí, pues habría que retirarlos. Bueno, depende del objetivo de cada persona, pero para tener por lo menos más salud o meterlos puntualmente sí, no hay ningún problema. Desde luego que en un momento, en un reto cetogénico, en una situación cetogénica que podemos mantener por días, podemos mantener por semanas, esto no estaría indicado. Y aquí viene un poco la parte más técnica, sobre todo para aquellos que en algún momento me pidieron entender qué es lo que pasa. ¿Sí? Voy a intentar hacerlo muy sencillito. Esta cosa circular que hay aquí es una molécula, es un adipocito, ¿vale? Es una célula donde guardamos la grasa. La grasa, digamos que es el 70% de la energía del cuerpo, la acúmulo de la energía del cuerpo, ¿vale? Podemos tener un 30% en otro formato que se llama glucógeno en el hígado y en la musculatura, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esta grasa? Nosotros cuando comemos hidratos de carbono, pues el hígado los transforma, ¿vale? Y lo acumula en un porcentaje alto en esta célula, ¿vale? Digamos que relleno, ¿no? Con la parte amarilla más clarita, digamos que es como si fuese una yema gigantesca, ¿no? Eso es como el contenido de grasa que hay dentro de la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en determinadas situaciones? Que el ejercicio puede ser un estímulo, puede ser, no, es un estímulo importante. ¿Qué pasa con el ejercicio? Que necesitamos energía. Entonces, ¿qué va a facilitar el ejercicio? Va a predisponer que esta grasa empiece a descomponer mediante esta fórmula química que para muchos me le parece que es un poco compleja. Para mí, después de estar de las 9 trabajando, casi que lo miro también y digo, ostras, me parece que es complejo también, ¿no? Pero bueno, yo la entiendo bien y bueno, lo que hace el ejercicio es facilitar una cascada de situaciones dentro de esta molécula para que se empiece a descomponer y poder obtener energía de ello, ¿vale? Entonces, no solamente lo hace el ejercicio, sino que lo hace el ayuno también. Si nosotros mantenemos una situación de ayuno y además tenemos una situación de hambre, ¿vale? La sensación de hambre me está diciendo necesito energía. Y si necesito energía, una de las cascadas enzimáticas, una de las situaciones que va a hacer es va a decir a la grasa, el hambre, oye, empieza a descomponerte porque es que necesito energía y tengo que llevar energía a diferentes partes del cuerpo, ¿vale? Y otra cosa, bueno, es la adrenalina, neurotransmisor relacionada también que se libera mucho con el ejercicio también o en algunas situaciones de estrés, ¿sí? Entonces, en una situación de estrés, el cuerpo también puede ayudar a descomponer la célula de grasa para dar energía ante la situación de estrés que podemos tener entre manos. Esto lo podemos negociar porque hay situaciones de estrés mantenida que se puede cambiar esta expresión, pero aquí nos meteríamos en un tema más complejo de analizar, ¿no? Porque habrá personas que con estrés pierden peso y habrá personas que ante situaciones de estrés, en vez de perder peso, lo que van a hacer es acumular, ¿vale? Acumular más grasa. Pero lo normal y la fisiología dice que ante situaciones de estrés que deben ser mantenidas poco tiempo, se descomponga la grasa para que el cuerpo tenga a su disposición para solventar esa situación de estrés, energía. Por puntualizar, fijaros que esa célula de grasa, que aquí lo que hay es como unas pelotitas, ¿no? Como el acúmulo de grasa. Las células de grasa no van células que son aisladas, ¿vale? Sino que van en conjunto, ¿no?
todo el mundo se imagina esa grasita infiltrada o en la cadera o en la tripa, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay un montón de células de este tipo. Pues quiero que sepáis simplemente que dentro, entre todas esas células, está nuestro sistema inmune, ¿vale? Que hay células de nuestro sistema inmune totalmente ligadas a nuestra grasa, ¿vale? Hay eosinófilos, macrófagos, linfocitos, cosas que vemos en una analítica normalmente. Son leucocitos, glóbulos blancos, ¿sí? Que en condiciones normales lo que están haciendo es pues, mantener un estado antiinflamatorio y controlar esa situación de la grasa. Pero, ¿qué ocurre cuando maltratamos nuestra grasa? ¿Qué ocurre cuando tenemos sedentarismo? ¿Qué ocurre cuando tenemos una dieta rica en hidratos de carbono? Cuando tenemos sobrepeso, cuando tenemos obesidad, cuando hay un síndrome metabólico, cuando hay una diabetes, cuando metemos más de lo que gastamos. Que muchas veces esa célula grasa el cuerpo la dilata, ¿vale? La inflama para que puedan entrar más triglicéridos dentro de ella y para que puedan entrar más cosas. En esta situación, lo que puede ocurrir es que estas células, algunas células adiposas, algunas células de grasa, se rompan, se destruyan y como consecuencia de esto se va activando nuestras células del sistema inmune. Entonces, aquí tenemos macrófagos M2, macrófagos M1, es lo mismo, lo único que cambia es su expresión. Podemos tener, si nosotros hacemos ejercicio, tenemos un gasto normal, no metemos una gran cantidad de hidratos de carbono, ¿vale? Podemos tener un estado antiinflamatorio de la grasa, pero ante las otras situaciones puede cambiar la expresión de estas células y solicitar otras células del sistema inmune que generen un estado inflamatorio que no solamente van a afectar a la grasa, sino que van a afectar a un montón de situaciones químicas en el cuerpo, ¿vale? Así que podemos pasar de un estado antiinflamatorio a un estado proinflamatorio. Ejercicio, una vez más, ayuno, dieta cetogénica nos puede ayudar a regular mucho este estado inflamatorio, antiinflamatorio de la grasa. Pero vamos, conclusión, esto es simplemente que tenemos que cuidar porque nuestra grasa está relacionada con la inflamación, está relacionada con nuestro sistema inmune. De hecho, nuestro sistema inmune depende de la grasa para funcionar bien y depende de que le genere y que les suministre la energía suficiente. Entonces, sabiendo que eso es una célula de grasa, que hay cosas que la deshacen, ¿no? Y que se nos acumula ahí dentro. Y sabiendo que nuestra grasa puede ser inflamatoria o antiinflamatoria, si la cuidamos bien, o está en un estado antiinflamatorio, más bien, ¿qué ocurre con la grasa? ¿Cómo se descompone? ¿Vale? ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos un bajón de azúcar, cuando hacemos un ayuno intermitente, cuando hacemos ejercicio, ¿no? Cuando necesitamos energía? ¿Vale? Pues lo que ocurre es que se estimula esta célula de grasa y los triglicéridos que están ahí se descomponen, se van descomponiendo en lo que llamamos ácidos grasos AG, ¿no? Los ácidos grasos libres y glicerol, ¿vale? Es decir, esos triglicéridos, esos camiones que tienen 3 remolques, ¿vale? Se descomponen. Digamos que un remolque lo llevan hacia un lado, otro remolque va cargado a otra cosa y otro remolque va hacia otro lado, ¿no? Entonces, cuando sale de la célula grasa, hay una parte que va hacia el músculo, hay otra parte que va hacia el hígado, ¿vale? De los ácidos grasos libres y el glicerol también, que es una de las partes de descomposición de esos triglicéridos, van al hígado. Así que tenemos la grasa, se descompone en ácidos grasos libres, se descompone en glicerol, que va al músculo para conseguir energía y va al hígado también para conseguir energía. ¿Sí? Esto es lo que llamamos lipólisis. En este momento, parte de este sustrato que está yendo al hígado, ¿vale? Es, como vemos aquí, fijaros, parte de este sustrato, de esa célula grasa que estoy señalizando aquí, a ese ácido graso que tenéis en la imagen de la izquierda, en el hígado se convierte en cetonas, que hay de 3 tipos. Y aquí es donde se genera la cetogénesis, esos cuerpos cetónicos que van a pasar a la sangre y que el cuerpo los va a utilizar como energía. ¿Sí? Fijaros que del hígado, esas cetonas, esos cuerpos cetónicos,
pueden pasar al cerebro. Quiero que sepáis que el cerebro es capaz de utilizar esto como energía directa, ¿vale? Por tanto, veremos algunos de los beneficios, ¿vale? de esos cuerpos cetónicos, ¿vale? Porque nos van a dar de comer al cerebro. Así que nuestra célula grasa, esa bolita amarilla llena de triglicéridos, ¿vale? Cuando tenemos hambre o cuando hacemos ejercicio en determinadas situaciones, se va descomponiendo en dos cositas que salen hacia el músculo, hacia el hígado, para conseguir energía, ¿sí? Luego, las que van al músculo se convierten en cuerpos cetónicos, es lo que llamamos, ¿vale? Esa cetogénesis. Y de aquí viene el nombre de dieta cetogénica, ¿vale? Porque es una dieta en la que al deshacer la grasa generamos cuerpos cetónicos. Así que esta es la vía en la que se crean cuerpos cetónicos, que como os decía, es un chute de energía para el cerebro bastante importante, pero es que esos cuerpos cetónicos, los que no van al cerebro y siguen por la sangre, se convierten, ¿vale?, en lo que sería EP, lo que sería el ciclo de Krebs, que es la energía del cuerpo, es la gasolina. Así que es la forma de descomponer esa grasa para que el hígado, la parte que va al hígado, genere esos cuerpos cetónicos que en sangre van a pasar al cerebro o van a pasar al ciclo de Krebs en todas las células del cuerpo para obtener energía. Así que fijaros que es una grandísima y buenísima fuente de energía que mediante esta descomposición nos puede dar una cantidad de energía importante. Para ello, habría que tener un hígado que funcionase bien y una grasa que no esté inflamada, porque cuando la grasa está inflamada, el cuerpo da menos permiso para descomponer la grasa y a la gente le cuesta más deshacer esa grasa. Simplemente del acetato, que es uno de esas cetonas, y el beta-hidroxibutirato, este último lo he puesto simplemente por información de que quiera, es uno de los niveles de referencia, ¿vale? Que para ver en sangre, para ver si hemos entrado en cetosis o no. Pero también tenemos otra forma de verlo, que son las tiras reactivas de orina, en la que podemos, y además puede ser interesante, medirlo pues para ver si durante este reto cetogénico, estas situaciones de cetosis en las que podemos exponer en diferentes momentos de los meses, porque lo necesitemos, podemos ver si estamos entrando en cetosis más allá de hacer una muestra de sangre en un momento dado, ¿vale? Así que deshacemos la célula de grasa, como habíamos visto, una parte va al músculo para convertirse en energía, otra parte va al hígado, generamos cuerpos cetónicos de 3 tipos, de los cuales el cerebro se nutre de ellos, ¿vale? Es un consumidor de cuerpos cetónicos y le vienen muy, muy bien, y la otra parte se termina descomponiendo, ¿vale? Para que lleguen a todos los tejidos y se utilice esa gasolina que necesitamos como energía. Sé que es un poco técnico esto, pero bueno, como alguno me lo ha pedido, lo he intentado simplificar lo máximo posible. Otra cosa que para mí, cuando le explico a la gente por qué una dieta cetogénica en determinados momentos, ¿vale? Porque fijaros, las reservas en un hombre de 80 kilos como media, esto es un ejemplo, hidratos de carbono. Tiene en hidratos de carbono unas 2.000 kilocalorías entre el reparto del glucógeno muscular hepático y el que va en sangre, ¿vale? Fijaros en grasas, en una persona sana, normal, 80 kilos, fijaros, tiene 110.000, ¿vale?, kilocalorías. Es decir, hay triglicéridos intramusculares, hay tejido adiposo, plasmáticos, ácidos grasos libres, ¿vale? O sea, es decir, tenemos muchísimo más reservas energéticas, 110.000 contra 2.000 en cuanto a hidratos de carbono. Es decir, es un sustrato que está ampliamente en mayor número que los hidratos de carbono que podemos tener acoplados en el hígado, en el músculo o en otras partes del cuerpo. Y para mí una de las cosas más importantes es esto. El ATP, la adenosintrifosfato, ¿vale? El ATP es la gasolina de todas las células, es la gasolina que utilizan las estructuras de los músculos para contraerse, es la gasolina de todos los sistemas del cuerpo, ¿vale? Utilizamos ATP, es como esa gasolina. Una molécula de glucosa aporta 36, 38 ATPs cuando es degradada, ¿vale? Es decir, una molécula de glucosa 36 ATPs, una molécula de grasa 147.
es mucho más rentable una molécula de grasa que una molécula de glucosa. En algunos casos me han llegado información, o sea, estoy poniendo una información basada en artículos científicos. Si alguien quiere preguntar algo, pues para mandarle artículos científicos si quiere verlo. Pero he leído algunos artículos que tendría que referenciarme bien, que hablan sobre que podemos deshacer una molécula de grasa o el cuerpo la puede convertir hasta en 232, 236 moléculas de ATP. Así que, como siempre me gustan los ejemplos, a veces digo que imaginaros que echáis 1 litro de gasolina y que llegáis a Guadalajara, o echáis 1 litro de gasolina y llegáis a Barcelona. Es decir, una molécula de grasa es mucho más rentable, ¿vale? Nos da mucho más que una molécula de glucosa. Por tanto, otro factor a tener en cuenta para entender que utilizar las grasas mejor, y esto nos lo permite la dieta cetogénica, nos va a ayudar muy mucho a rentabilizar nuestro sistema de energía en el cuerpo. Ahora que ya sabemos más o menos cómo es la dieta cetogénica y que ya sabéis cómo se descompone más o menos la célula de grasa, aunque es algo técnico, bastante técnico, bueno, ¿qué beneficios tiene la dieta cetogénica? Pues uno de los que más busca la gente es la pérdida de peso, ¿vale? Es decir, que se va quemando más grasa. ¿Por qué? Porque al no tener hidratos de carbono, al no meter hidratos de carbono, el cuerpo tiene que tiene que gestionar mejor las grasas para convertirlo en combustible, energía, ¿vale? Mejora la sensación de hambre. La sensación de hambre, que está mediada por una hormona que se llama grelina, también tiene mucho que ver cuando vamos descomponiendo la célula grasa. Entonces, se ha visto que la dieta cetogénica mejora la grelina, hay más energía, al tener más cuerpos cetónicos a nivel cerebral. Se utilizó mucho en epilepsia. Como os decía, que esta dieta se concibió originalmente en 1920, más o menos, para controlar la epilepsia, y hoy en día se utiliza con muy buenos resultados, más allá de dar fármacos o lo que sea, pero es una terapia coadyuvante, ayuda bastante a mejorar la epilepsia en pacientes hoy en día. Reduce el riesgo de cáncer. Se está utilizando muy mucho la dieta cetogénica hace algunos ayunos en algunos tipos de cánceres, porque muchas veces la célula cancerosa tiene un combustible basado en hidratos de carbono. De hecho, en los PET-TAC, que es un tipo de prueba de imagen, lo que ocurre es que se mete glucosa en determinadas células, en una parte de los PET-TAC, y se ve dónde está la célula cancerosa, que es la que más hidratos está o más glucosa está absorbiendo. Entonces, si le disminuimos el aporte de energía, pues lo que estamos haciendo también es hacerle un asedio a esa célula cancerosa, aunque evidentemente la estrategia es múltiple y son muchas más cosas, ¿vale? Bueno, el mayor rendimiento al tener esos cuerpos cetónicos de cara al ejercicio puede ser bastante interesante, porque estamos mejorando nuestra capacidad y nuestra flexibilidad metabólica. Si nosotros dependemos siempre de hidratos de carbono, vamos a cortar aquí. Si metemos los hidratos de carbono, ahí está silenciado. Si continuamente dependemos de hidratos de carbono, cuando no tengamos hidrato de carbono, el cuerpo le va a costar un poquito más. Si nosotros hacemos entrenamientos en cetosis, otros entrenamientos no cetosis, o sea, si le damos las diferentes estrategias al cuerpo para que pueda utilizar la energía, va a tener el cuerpo la posibilidad, ante determinadas situaciones, de saber elegir si tiro más de hidratos en un momento dado, si tiro más de grasa, sabiendo además que la grasa nos va a proporcionar más energía de la que nos proporcionan los hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, bueno, es un gran regulador de enfermedades cardíacas, es un regulador de una situación que llamamos resistencia a la insulina, cuando los receptores de insulina no funcionan bien en diabetes, en síndromes metabólicos, y como base de un montón de patologías de hoy en día que nos acompañan.
Entonces, bueno, simplemente uno de los beneficios, que lo pongo más en mayúscula, un poquito más grande, es que nos ayuda a mejorar la flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad de que el cuerpo, ante determinadas situaciones, pueda elegir un sustrato o pueda elegir otro, ¿vale? Esto es algo muy interesante. ¿Qué desventajas tiene la dieta cetogénica? ¿Vale? Porque, bueno, a veces surgen algunos problemas, normalmente cuando no están bien equilibradas, cuando no funcionan como tienen que funcionar. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Perdón. Si no está bien equilibrada, podemos tener una carencia de vitaminas y una carencia de minerales. Eh, muchas veces la carencia mantenida de frutas y verduras lo que nos está haciendo es que está disminuyendo el aporte de algunos nutrientes. Entonces, bueno, depende de las personas y de los compis. Hay veces que recomendamos 3 semanas como un impacto importante y luego podemos hacer una semana durante un mes, una semana al mes o dependiendo un poco de las necesidades de cada persona. ¿Por qué? Porque mantenerla durante mucho tiempo, pues hay gente que lo equilibra todo muy bien, pero en muchos casos si no está bien equilibrado con la presencia de esos otros micronutrientes que hay en otros elementos, pues nos puede afectar de cara a esa carencia. Eh, podemos confundirlo, como se ha confundido mucho, la cetosis. Había gente que decía, no, es que la cetosis es malísima con cetoacidosis. Son dos situaciones relativamente diferentes, ¿vale? Entonces, la cetoacidosis, lo que ocurre es que el pH disminuye, ¿vale? Entonces, cuando se mantiene durante muchísimo tiempo y se afecta el transporte de oxígeno, la cetoacidosis pues, puede provocar problemas en el riñón, o problemas en el riñón puede provocar también que se acumulen más situaciones o sustancias que tenemos que excretar a través de la orina, ácido úrico, urea y otros elementos, y que se favorezca que se forme esta cetoacidosis. La cetoacidosis ocurre en un porcentaje muy pequeño de la población y sí que puede tener un efecto más negativo, pero esto ocurre cuando mantenemos durante mucho tiempo, cuando realmente está súper desequilibrado. Así que, desde luego que con una dieta de 3 semanas diría que prácticamente imposible que esto ocurriese, ¿vale? ¿Qué desventajas tiene la dieta cetogénica? Estreñimiento, mal aliento, si muchas veces cuando retiramos fibra, sobre todo en algunas personas que ya parten de una situación de poca movilidad intestinal o que algunos desajustes hacia el estreñimiento, pues al retirar más fibra esto puede ocurrir. Entonces esto habría que gestionarlo pues, con algún probiótico, ¿vale? O bebiendo más agua hoy después habría que intentar regularlo, ¿vale? Esto le puede pasar a algunas personas. Mal aliento, ¿no? Esto es algo de lo que la gente más se queja. Bueno, es una desventaja menos problemática, pero es verdad que puede ser incómoda en algunos momentos. El hecho de generar esa cetosis es verdad que tiene que ver, ¿vale? Con favorecer que haya mal aliento a nivel de la boca. Y la alteración de la microbiota. Lo que se ha visto a mí, que soy un apasionado de la microbiota, es que mantener durante mucho tiempo una dieta cetogénica pues puede disminuir especialmente la colonia de bifidobacterias que son necesarias para un montón de cosas en el cuerpo. Mete más otras familias de bichos, pero especialmente del grupo en general de las bifidobacterias. Así que, bueno, yo siempre con criterio, ayudado por un profesional, sí, siempre mejor que podemos estar asesorados y ya está. Entonces, bueno, pongo la imagen esta de cuando por fin entras en cetosis, ¿no? Que sale el niño ahí como apretando el puño porque hay muchas personas que como que les cuesta, ¿no? Que hasta que entran en cetosis, a veces, en algunos casos, si no tenemos tiras reactivas de orina para ver cómo está esa situación cetogénica, lo que termina ocurriendo es que si no entramos en cetosis no estamos haciendo una dieta cetogénica como tal. Entonces hay veces que cuando la gente entra en cetosis es como, joder, ya lo he conseguido. O sea, hay veces, la última paciente que tuvo que calcular los macros, pesar todo bien para poder entrar en cetosis, pero bueno, son casos igual más menos comunes. Trucos.
que os decía antes, para regular la glucosa en sangre, que en algunos casos se utiliza en dieta cetogénica, pero que no solamente sirve para dieta cetogénica, eh, es utilizar vinagre de manzana antes de las comidas o antes de comer para facilitar la acidez, ¿vale? Para regular un poquito la glucosa. O comer aceitunas al inicio de las comidas, o aceite crudo. O algunos elementos amargos como la endivia puede ser o la rúcula, que todo este componente amargo termina provocando un movimiento en la vesícula biliar. Entonces, eso hace también que facilitemos determinados jugos biliares que nos van a ayudar a la transformación de las grasas que vamos a estar ingiriendo, especialmente durante la Para cetosis, ¿no? movilizar, Manel, cuando estás en cetosis, alimentos amargos, Sí, eso vinagre. es. Entonces, claro, eso es. Vale. Lo de los tubérculos, yo no soy muy fan de meterlos durante la dieta cetogénica, no lo soy, ¿vale? Pero es verdad que os voy a dar un truquito que no solamente a alguna persona le puede servir aquí, ¿vale? Desde luego que no vamos a meter mucho tubérculo o nada, pero si la batata, el boniato, la patata, ¿vale? Los dejamos enfriar después de cocinarlos, el almidón se vuelve resistente. Si generamos un almidón resistente, ahí tenéis parte de lo que ocurre. El almidón resistente, que es un tipo de hidrato de carbono, no se absorbe y llega a la última parte del colon donde hay una fermentación bacteriana, ¿vale? Pero yo recomiendo no meter tubérculos en una dieta cetogénica, especialmente al principio. Pero que sepáis que esta fermentación bacteriana puede ser muy útil para esa microbiota correcta que tenemos en nuestro intestino y que en algunos casos el hecho de coger una batata, como he visto antes, con una carga glucémica, en ese caso, no recuerdo, pero creo que eran 16 gramos por cada 100 o algo así. Si nosotros después de cocerla la dejamos enfriar, se apelmaza, hay una situación química, el almidón termina provocando lo que llamamos almidón resistente y es un almidón que ya no absorbemos. Entonces la capacidad de absorber esos azúcares o esos hidratos de carbono van a ser mucho menores, ¿vale? Así que, como pongo ahí en el último punto, aún así se recomienda al principio evitar hidratos de carbono para poder llegar a la cetosis, ¿eh? Es decir, si alguien no está en cetosis y no tiene una buena flexibilidad metabólica, lo que vamos a elegir es no meter hidratos de carbono o cosas que no me van a ayudar a llegar a la situación cetogénica. Bien, tenemos aquí, vale, ¿alguna duda? Bueno, de momento vamos bien, no hay ninguna duda de esto. Más o menos, dieta cetogénica, habéis visto cómo se descompone la grasa, para qué servía más o menos, beneficios de la dieta cetogénica, algunos trucos, alguna desventaja, pocas desventajas, aunque yo lo que recomiendo es hacer situaciones de 3 semanas, 4 o 5 en algunos casos, ir metiendo una semana sí, una semana no, pero para eso muchas veces lo que vamos haciendo es individualizar con cada persona y saber pues, que tiene un efecto sobre la descomposición de la grasa para utilizarlo como sustrato energético mucho más potente y mucho más eficiente que la propia glucosa, ¿vale? Así que vamos a la siguiente parte, que es hablar del ayuno. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco porque una cosa nos puede ayudar a la otra. Como decíamos antes, en esa descomposición de la grasa, el ayuno, ¿vale? Es una de las situaciones que cuando nosotros tenemos hambre o cuando nos falta algo, la situación de hambre va a generar una serie de hormonas que va a decir a la grasa, oye, descomponte, ¿vale? Entonces, utilizar el ayuno como una estrategia para mejorar ese metabolismo y para deshacer la grasa, pues es importante, ¿vale? Así que siempre ayuno, es como una palabra de moda, ¿no? O sea, desayunamos todos los días, o sea, rompemos el ayuno todos los días, ¿vale? Así que, tipos de ayuno. ¿Qué tipos de ayuno tenemos? ¿Vale? Tenemos el ayuno, hay varios tipos de ayuno, pero yo os voy a hablar del ayuno 12-12, del ayuno 16-8, ¿vale? El ayuno 24, que son principalmente 3 tipos de ayuno que son los que más establecidos están, ¿sí? El de 12 horas de ayuno, 12 horas de ingesta, ¿vale? 12 horas de ayuno, ¿vale? Esto prácticamente
lo cumplimos relativamente todos. Si realmente cenamos 8 o 9 de la noche y desayunamos a las 9, estamos haciendo 12 horas. O sea, realmente es mantener un poquito esa situación de ayuno que realmente cuando estamos durmiendo estamos ayunando, ¿vale? 16-8, me parece que es una estrategia la más extendida, la más interesante, en la que durante 16 horas ayunamos, ¿vale? Y durante 8 horas ingerimos alimento, ¿sí? Es decir, aquí, bueno, han puesto un ejemplo de comer entre la 1 y las 9, pero bien, es realmente, ¿esto qué significaría? Saltarse el desayuno. Si nos saltamos el desayuno, lo que estamos haciendo es desayunar, es romper el ayuno cuando empecemos a comer en la hora de la comida, ¿vale? Tenemos un ayuno 24, es decir, 20 horas de ayuno, 4 de ingesta. Es decir, muchas veces lo que ocurre aquí es que se come una sola vez. Sí, esto pasa en algunas, ¿vale? Es comer una vez al día. Y normalmente el que mejores efectos tiene, porque no descompone músculo, porque sobre el sistema hormonal tiene un impacto más importante, es el de 16-8. Yo siempre digo que tengo pacientes que están cronometrando a que termine esas horas, ¿sí? Y que justo ya llevo 16, ya puedo empezar a comer. Pues tampoco hace falta que sea tan estricta la situación. Es decir, yo puedo mantener una situación de entre 15 y 18 horas, ¿vale? Que puede ser correcta para obtener los mismos beneficios. O sea, es decir, no hace falta tener que estar 16 horas clavados, ¿vale? Para empezar a comer, ¿sí? Es la que mejores beneficios y las que más vamos a activar la quema de grasa. Muchas veces con 12 horas de ayuno no activamos esa quema de grasa. Así que tenemos que medir un poquito una carga un poquito más. A la gente que le cuesta un poquito, pues venga, empieza a desayunar un poquito más tarde, sátate un día el ayuno, ¿vale? Pero lo que conseguimos con todo esto es favorecer esa, junto a la dieta cetogénica, es transformar, deshacer mejor la grasa, ¿sí? Claro, ¿qué es lo más importante también? Elegir lo que comemos en la franja de ingesta. Muchas veces dice la gente, vale, yo estoy 16 horas sin comer y luego me como 7 hamburguesas y 2 pizzas. Bueno, no sería una estrategia ideal porque si lo que queremos es perder peso o mejorar parte de nuestra flexibilidad metabólica, no lo vamos a conseguir. Así que lo ideal sería luego elegir muy bien lo que comemos. Y si en esta franja horaria hacemos una dieta cetogénica, vamos a conseguir mucho más que el ajuste de la grasa sea mejor y que utilicemos mejor como recurso energético la grasa y que favorezcamos esa descomposición correcta y su uso por el hígado, ¿vale? De la ingesta de 24 o 20 horas, pues bueno, comer una vez al día, o bien metemos muy bien todo lo que comemos, o también una de las cosas que nos puede ocurrir es que esto puede ser algún día, ¿no? O un día al mes o 2 días al mes, pero si lo hacemos con mucha continuidad, empezamos a poder tener con el tiempo pues, mal reparto de micronutrientes y que nos falten, que tengamos carencias de algunos elementos, ¿no? Lo normal dentro de ya no las horas del día, sino de los días, es que se hagan 5 días normales y 2 de ayuno, separados siempre. Esto es lo que llamamos el 5-2. Así que esto es como normalmente la gente que no ha hecho ayuno intermitente, lo que se empieza a recomendar muchas veces. Bueno, mete 2 días de ayuno, a ver qué tal te encuentras, a ver qué tal lo vas tolerando, ¿vale? A ver si tienes algún problema en cuanto a que no metas alimento durante una franja horaria que me puede llegar más o menos a esas 16 horas y ver cómo lo estás tolerando. Lo normal es que haya una buena tolerancia y la gente al final se termina acostumbrando y sí, empieza a notar los beneficios del ayuno intermitente, ¿vale? Un poco es la recomendación, ¿no? 16 horas, 8 de comida. 5-2, aquí pone días seguidos, pero pueden ser días alternos. De hecho, a mí me gusta más cuando se hacen los días alternos. Y bueno, estos, los Stop Eat, son ayunos de 24 horas, los que comen, pero estos solamente ya son casos bastante más puntuales. Pero que sepáis que lo que llamamos el Stop Eat tiene que ver, ¿vale? Con esos ayunos de 24 horas que en algunas personas pueden ser interesantes, pero que es verdad que cuando pasamos esas 18 o 20 horas ya podemos empezar a descomponer proteína del músculo, ¿vale? A partir de esas 18 o 20 y sobre todo a partir de las 24.
¿Qué beneficios obtengo el ayuno intermitente? Bueno, pues ya hemos hablado un montón de cosas. Pérdida de peso. Mejoramos la diabetes, reducimos inflamación, ¿vale? Mejoramos lo que llamamos la resistencia a la insulina, que hemos hablado antes. Es decir, nuestros receptores de insulina mejoran. Cuando están dañados porque los hemos utilizado tantas veces, mejoran, ¿vale? Mejoramos la producción de energía. Al final estamos deshaciendo mejor la célula de grasa. Tiene efecto anti-aging, ¿no? Ahora os cuento un poquito más. Mejora la actividad del cerebro. Muchas veces la gente me dice, estoy más despierto cuando hago ayuno intermitente, ¿vale? Entonces, mejora la fertilidad, mejora las mitocondrias, es decir, lo que consume el ATP, lo que consume la energía, la gasolina del cuerpo. Entonces, el ayuno intermitente despierta mitocondrias, ¿vale? Hace que se activen más esas mitocondrias. Regula una vía que se llama mTOR, AMPK, que, bueno, esto es un poco más complejo, que tiene que ver con la construcción y con la destrucción del músculo, ¿no? Con el catabolismo, el anabolismo de la musculatura. O sea, que tiene que ver con la transformación de la musculatura del cuerpo. Mejora el biorritmo. Si nosotros podemos hacer un ayuno nocturno, es decir, saltarnos la cena o saltarnos el desayuno. Pero en muchos casos se ha visto que regula muy bien el biorritmo cuando nos saltamos algunas de esas comidas. Mejora la sirtuina 3, esto que pone aquí SIR3, ¿vale? Que es la proteína de la juventud. Eso es lo del anti-aging, life extension. Mejora esa proteína que nos ayuda a estar mucho mejor. Y esto se ha visto que se favorecía con el ayuno intermitente, ¿vale? Siempre, insisto otra vez, hoy a veces soy un poco repetitivo, pero acompañado luego en la franja de ingesta de una buena alimentación, ¿vale? Si nosotros hacemos un ayuno, pero estamos metiendo unos ultraprocesados, estamos metiendo alimentos que no son los correctos, evidentemente esto de la proteína de la juventud no sé hasta qué punto se va a activar, como se ha visto en los estudios que leemos, ¿vale? Y favorece la autofagia, ¿vale? ¿Qué es la autofagia? La gente me dice, pero Antonio, ¿qué es la autofagia? Pues la autofagia, ¿vale? Es algo desarrollado por Yoshinori Ohsumi, le dieron el Nobel hace un montón de tiempo, ¿vale? Y este tipo, ¿qué descubrió, ¿no? ¿O qué desarrolló? ¿Por qué le dieron el Nobel? ¿Vale? Es cuando la célula necesita energía, ¿vale? Pues le da energía. Pero cuando la célula no tiene comida, se come a sí misma, ¿vale? Es decir, tienes la capacidad de una célula que tiene, ¿vale? Para comerse, para hacer limpieza de lo que tiene alrededor, ¿vale? Y para las células que están en peores condiciones tenemos la capacidad para deshacer, para utilizar esa comida para hacer una limpieza, ¿no? Tiene que ver con el anti-aging también y tiene que ver con utilizar determinados recursos energéticos para su propia supervivencia, ¿vale? Entonces, lo que no nos está sirviendo se lo puede comer la célula, incluso la célula se puede deshacer, ¿no? Se puede autofagia, se puede comer a sí misma cuando falta energía para obtener ese punto de energía, ¿vale? Entonces, este tipo le dieron el Nobel y el ayuno intermitente provoca una autofagia y esto, células que no están bien, que tienen algún defecto, esta capacidad que tiene el cuerpo es una capacidad de limpiarse. ¿Qué contraindicaciones tiene el ayuno intermitente o pueda tener? Pues, por ejemplo, los trastornos de la alimentación no suelo recomendarlo. ¿Vale? Los trastornos de la alimentación, gente que ha pasado por procesos bulímicos, anorexia, etcétera, etcétera, limitarle las comidas no es lo ideal, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás favoreciendo algunas conductas que no han sido positivas para esa persona. En el embarazo, evidentemente, necesitamos meter los nutrientes necesarios y en muchos casos, salvo que una persona esté muy adaptada, tampoco suelo recomendar el ayuno intermitente, ¿vale? En niños que están en proceso de crecimiento, tampoco es una cosa en la que yo voy a recomendar expresamente el ayuno intermitente. Y en la alta competición, un poco entre comillas, si hay una buena adaptación al ayuno y entrenar en ayunas, como hay deportistas de alto rendimiento, especialmente futbolistas, pues no hay problema, pero es verdad que cuando la exigencia es muy grande, o metemos muy bien en la franja de comidas todo lo que necesita, o si no, hay veces que puede tener cierta carencia, sobre todo en alto rendimiento, ¿vale? Trabajo con la selección española de piragüismo y
tengo deportistas en tratamiento y es verdad que en algunos casos, sobre todo en competición, hacer un ayuno intermitente, salvo en alguna indicación muy concreta en alguna persona, pues no es lo más indicado. Quizás en entrenamientos, mantener situaciones de ayuno intermitente en algunos entrenamientos le puede ayudar para algunas cosas, pero es verdad que cuando están en un proceso de competición pura necesitan meter todos los nutrientes porque depende también del deporte, pueden quemar mucho, pueden tener más necesidades, ¿vale? Efectos secundarios, ¿vale? Pues mareos. Algunas personas dicen, yo es que al principio empiezo a hacer el ayuno intermitente y me empiezo a encontrar como una sensación de mareo, malestar, etcétera, etcétera. Normalmente esto es temporal, ¿vale? Esa sensación de hambre, pues es la que muchas veces le puede generar como, oye, me está faltando algo, sobre todo cuando no deshago bien la grasa, es cuando puedo encontrarme esa sensación de mareo, de cefalea. Puede subir un poquito el ácido úrico, ¿vale? Puede subir un poquito, pero esto no tiene por qué ser malo, ¿vale? O sea, simplemente puede ser, el ácido úrico es un antioxidante. Entonces hay determinadas situaciones en las que el ácido úrico, para hacer ayunos intermitentes, puede aumentar un poquito en sangre. Me he encontrado con algún caso, oye, mira, hago ayuno intermitente y me ha subido el ácido úrico. Bueno, estando dentro de valores, pero es que el cuerpo está haciendo una capacidad, está tirando de una situación antioxidante que en parte es positiva y que normalmente se mantiene durante poco tiempo. O sea, esto es algo muy puntual y muy pasajero, ¿vale? Es un efecto secundario pasajero que además tiene una indicación positiva al principio, ¿vale? Y mal humor que le pasa a muchas personas. Es decir, la leptina, que era la hormona que ayudaba a la célula de grasa a deshacerse y que tiene que ver con la sensación de hambre. Entonces, hay gente que se pone de mala leche. Fijaros ahí, ¿no? A un clásico de nuestra época, los que hemos visto las películas de Rambo, ¿no? Tengo hambre y matan a alguien. Yo tengo pacientes que cuando se saltan una comida matan a alguien. Esto tiene que ver con un problema con la gestión de esta hormona que se llama leptina, ¿vale? Cuando a mí alguien me dice esto, ya sé que tengo que tratar esa resistencia a la leptina y que la dieta cetogénica le podría ayudar y el ayuno intermitente también, pero tengo que gestionar esta situación que se le va a poner mal carácter, que es reversible, pero que puede ser un efecto secundario del ayuno intermitente. Mitos. Pues comer 5 veces al día. Yo, hasta el día de hoy, no he encontrado, no digo que no exista, digo que no he encontrado ninguna evidencia científica de que comer 5 veces al día sea mejor que comer 3 veces o menos en algún momento dado, ¿vale? Técnicamente, comer 5 veces al día tiene una lectura de la Revolución Industrial en Inglaterra, porque había turnos y había que comer en determinados momentos y se estableció un sistema de turnos y un sistema de comidas en determinadas horas para comer. Toda la evidencia lo que nos demuestra es que comer menos veces al día, pero eso sí, eligiendo bien lo que comemos, nos va a ayudar más. Entonces, ese mito de comer 5 veces al día, lo que está claro es que cada vez todo lo de la ciencia lo que nos demuestra es que comer menos veces es incluso mejor. Es más, hay un movimiento en el intestino que ocurre a las 2-3 horas de haber comido algo que se llama complejo motor migratorio, que lo que hace es movilizar el intestino una vez que está vacío para movilizar restos de comidas y para mantener el movimiento intestinal de cara a que haya un buen peristaltismo, que haya un buen movimiento de todo el tubo digestivo, ¿vale? Es una autolimpieza. Si comemos muchas veces al día, no vamos a ser capaces de estimular este proceso fisiológico, ¿vale? Mitos, quemar músculo. Esto es bastante relativo. No se quema músculo. Hay estudios con gente que estando en el Ramadán están compitiendo y no se quema músculo. Aquí el problema es un poco lo que decía. O sea, en general, el ayuno intermitente no va a quemar músculo. Otra cosa es que tú no metas los nutrientes en tu franja horaria de ingesta necesarios para llegar a tus necesidades, ¿vale? Mitos, disminución de la glucemia. Lo que regula es, el cuerpo tiene la capacidad para mantener la glucemia, es decir, el nivel de glucosa en sangre relativamente estable. Entonces, el cuerpo muchas veces, cuando tú hagas ayuno intermitente, ¿el cuerpo qué va a hacer? Deshacer grasa, como la dieta cetogénica. ¿Para qué? Para convertir energía, para mantener un estado, ¿vale? De glicerol, en este caso, derivado de la célula grasa, para mantenerlo relativamente estable. Así que el cuerpo tiene la capacidad de mantener la glucosa en unos niveles relativamente estables utilizando diferentes recursos energéticos, ¿vale? Mito, engordar. Hay gente que dice, no, es que haces el ayuno intermitente y luego haces un rebote. Bueno, esto es un mito
no tiene sentido. Vas a engordar si lo que comes no es lo correcto. Pero si no, comer menos veces ya de por sí no te va a hacer engordar. Lo que te va a hacer engordar es comer mal. ¿Vale? Rendimiento del entrenamiento. Como os decía, yo he estado muchísimo tiempo y tengo atletas a los que les pongo a entrenar en ayunos muchas veces, precisamente para que su cuerpo tenga la capacidad de saber reaccionar en determinados momentos. Entonces, no perdemos el rendimiento del entrenamiento. Incluso muchas veces la gente que se adapta a entrenar en ayunas dice que yo entreno al final mejor en ayunas. Así que esto es un mito que está un poco, ¿vale? Un poco abolido ya. El dolor de cabeza y la irritación, bueno, es un mito, puede ser temporal, pero puede ser algo muy al principio, pero una vez pasado un umbral que puede ser 1 o 2 días, esto no suele ocurrir, ¿vale? O sea, yo no conozco a nadie que mantenga el ayuno intermitente y que tenga una irritación, un dolor de cabeza constante en todo momento, ¿vale? Así que, si no, en cualquier caso habría que individualizar mucho con esas personas. ¿Qué comemos tras salir del ayuno? Pues verdura, fruta, comida de verdad, comida sana, aceites vegetales, aves de corral, huevos, frutos secos, setas, champiñones, ¿vale? O sea, grano sin gluten, pongo yo ahí, ¿vale? Por todo el efecto proinflamatorio que puede tener el gluten. Si estos son ayuno intermitente, si estamos en una dieta cetogénica, evidentemente acoplado a nuestra dieta cetogénica, o si tenemos unos menús de un reto cetogénico, pues perfecto para poder acompañarlo. Pero si no, en general, que la gente me pregunta, ¿qué como después de salir del ayuno? Pues bueno, comida de verdad, realmente. ¿Qué evitamos? Pues es que es algo de lógica aplastante, pues la comida rápida, ultraprocesados, fritos, bollería, el consumo excesivo de lácteos que pueden tener carácter más proinflamatorio, el alcohol, tomar mucho café, sobre todo si no toleramos bien el café, ¿vale? Si no puede ser un elemento maravilloso, pero en algunos casos puede no ayudarnos, ¿vale? Así que eso es un poco más lo recomendable que comer y que evitar. Bueno, gracias a todos. Esperamos que haya algunas preguntas ahora. Y como decía Benjamin Franklin, el mejor de todos los medicamentos es el descanso y el ayuno. A ver, vamos a detener.